tierno alabando a Cuba. ¿Por qué? Hay que criticar a todo tu declarado enemigo. Todo lo hace mal. Fíjense ustedes con mi... No me jacto, pero bueno, de alguna manera hay que ubicarlos. Con mi club de admiradores inversos. Sí. Todo lo que hace Tierno está mal. Ni siquiera una pizca de inteligencia para plantear una táctica un poquito más novedosa. Nada hace bien. ¿Que han llegado incluso a pedir su renuncia en algún momento? Bueno, han llegado cosas más graves. Atentar contra mi casa, sí. Situaciones muy tremendas, ¿no es cierto? Esa violencia los ponía en evidencia, que no era ningún objetivo digno, sea a nivel individual o social, ¿no es así? Porque también es otro problema que hoy se debate en la Argentina, creo yo, y causa un enojo social importante. Los pequeños grupos, que ni siquiera en términos democráticos llegan al nivel de minoría, creen que se pueden adueñar de lo que dice y piensa la gente, invocando valores indiscutidos, pero valores humanos indiscutidos, los derechos de los niños, los valores humanos, los derechos humanos, las políticas de género. Mi esposa es una militante de eso. Lo sabemos, sí. Lo cual me enorgullece inmensamente, y tantísimas otras mujeres, pero nunca con una actitud abierta o simbólica de violencia, pues si no menoscabaría semejante construcción social. Pero fíjense ustedes, algunos y algunas que invocan esos conceptos, ¿por qué siempre con violencia, arrinconando la sociedad, menoscabando esas causas tan trascendentales? Cuando uno ha dicho cosas y pensamientos distintos, o evidenciando esto, ha recibido la conducta mafiosa de la agresión física y simbólica. Sí. Mandando el mensaje mafioso, ¿viste lo que le hacemos a quien se anima a disentir con nosotros? Entonces, hay otro problema. No pocos del ambiente político obedecen y son disciplinados respecto a las imposiciones de estos grupos violentos. Que cuando en un rol u otro tenés la obligación de no quedarte callado, en términos de expresar una idea distinta, y lo haces, sos cómplice de la conducta indebida o de la mentira. Volvemos al narcotráfico. Fíjense ustedes, otro de los indicadores graves, pero que es muy importante a nivel de planteamiento social, que informa el Observatorio Nacional de Drogas, que les comenté hace un momento. Del 2010 al 2017 se duplicó la cantidad de niños en la Argentina que cree que probar marihuana no le hace mal. ¿Qué significa esto? Que aumentaron la acción pública de los que hacen propaganda de la marihuana. Sí. Que es una planta benéfica, que además de algunas pruebas a nivel científico, para algunas patologías, la epilepsia refractaria, por ejemplo, y que debe desarrollarse el estudio respecto a eso. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué limitarlo? Pero no están concluidos. Y un padre, una madre, con una patología así en un niño, entendiblemente va a buscar todos los mecanismos, remedios o soluciones para su dolor más tremendo que el de su hijo. Claro que sí. Y así está en una normativa nacional que el Ministerio de Salud y el ANMAT, acorde al diagnóstico de cada caso, lo suministre. Sí. Pero ¿qué tiene que ver eso con el uso recreativo de la marihuana? Nada. Usan una causa noble, justa, para hacer la propaganda. ¿Viste que no es tan mala la marihuana? Probala. Yo hoy estoy en este trabajo, usted me preguntaba si estoy solo. No, en términos de... Quizás yo soy un poco complejo para la administración dentro de los análisis del ambiente político.
Salió bastante redondito, pero ¿me entendió lo que dije? Exacto, sí, clarísimo. Sí, sí. No ser muy sumiso a las, podríamos denominar, mentiras vitales. Podrían decir los chicos con mucho más claridad, a la sanata, te trae consecuencias. El problema de la autenticidad tiene una larga historia en la humanidad, ¿no es cierto? Las personas, las familias, las sociedades en un primer tiempo rehuyen las autenticidades, sí, para ser cada día más normal, para como apaciguar las problemáticas que vienen de hacerte cargo de tus propios pensamientos. Y bueno, tarde o temprano esas autenticidades son respetadas. Si yo, con usted y las personas que escuchen esto, ensayo fórmulas expresivas que no transmiten pensamientos, y tarde o temprano usted, o en este momento usted, y los demás se iban a dar cuenta. Eso es hubiese sido una gravísima falta de respeto. Porque a mí mismo, porque yo me tengo que desautorizar a mí mismo simulando pensamientos que no tengo. Tengo que presentar fórmulas ficticias para agradar y faltar el respeto a las personas que, al no saber mis pensamientos sinceros, ¿cómo van a tener opinión de mí? Entonces, yo no lo digo con facilismo. Los niveles de autenticidad en la vida muchas veces te generan más inconvenientes. Pero ¿saben qué les digo? Eso es para todos, ¿eh? Sí, pero ¿saben qué? Al día de hoy, yo disfruto a mi manera, el respeto y la credibilidad de muchas personas. No porque todos coincidan con mis ideas, pero la inmensa mayoría, o la gran mayoría, respeta las convicciones. Yo, por ejemplo, le digo a una persona en una moto, yo voy en un vehículo, bajo el vidrio del vehículo, por favor, ponete el casco. Sí, discúlpeme. Se lo pone. Para y se lo pone. Algún apresurado puede decir, ¿y eso? ¿Eso? ¿Qué lo hizo? ¿Por temor? No. ¿Por eso me agradece? No. Esa persona y muchas otras se dan cuenta que yo no lo hago porque estoy de paso de ministro y porque el casco. Porque estoy pensando en él y porque además es un ejemplo importante para los niños de que esas reglas concitan lo que es esto tan ansiado que es la convivencia. Si esa persona u otras tantas entendieran que lo que uno hace es para menoscabar o para decir está en el cargo y yo te pongo la multa y la sanción y por la sanción, sí, ciertamente se desarrollaría una animadversión hacia mí, que otros han instigado con resultados infructuosos. Y eso es, por tomar uno de los ejemplos, que día a día se dan no dentro de las oficinas públicas, sino fuera, sí, que es donde están las verdades superlativas. Cuando yo digo que no tengo una animadversión hacia la prensa, al contrario, así como se ha desprestigiado mucho, no pocos del ambiente político, ha sido por un menoscabo al concepto de corrección y de verdad, ¿no? Perdieron lo crucial en la vida humana, que es la credibilidad. Y lamentablemente algunos en La Pampa, creyéndose los grandes medios, y reitero, corresponde que los diga La Arena y el diario El Diario, que se creen que son los dominadores de la sociedad y de los negocios. Es cierto, muchos del ambiente político ven esos medios y creen que ahí está la realidad. Es uno de los generadores de las grandes confusiones, ¿eh? Yo no miro los diarios, miro sí diariamente La Reforma. Sí. Es un diario que yo respeto, sí, porque me permite informarme de hechos que yo no fui testigo presencial.
mediante un insumo básico que es la verdad. No lo digo por la reforma en particular en términos de que... Pero ese es el concepto básico. Ahora, ¿qué he dicho yo? ¿Qué es lo que más ofende y degrada en la consideración social al periodismo? Mentir, agitar pseudo-verdades, mezclar la verdad objetiva de un hecho dado con las opiniones que pretenden los dueños, comandantes del grupo empresario. Y es lo que también me parece que desautoriza hoy el genuino debate público. En la sociedad queda invisibilizada. Hay un concepto de esta modernidad líquida que hablamos hace un rato, que hay una nueva técnica del poder, que dice, pasados los tiempos de las necesidades de justificación del sistema, las elecciones, el poder huye a toda vela de la calle. Sí. Practica el arte de la evasión, sí, de la huida. ¿Qué significa esto? Ahora me ves mediatizado, dicen algunos. Yo ahora estoy en un esquema mediático, pero estoy permanentemente en un esquema de contacto directo, y aún en el esquema mediático transmitiendo las mismas ideas y sin ninguna modificación. Entonces, la sociedad paulatinamente se siente menoscabada. ¿Por qué? Porque hay una superpotenciación de las presencias políticas en las relaciones sociales en esos momentos que son los preelectorales. Sí. Bien, ¿será porque les puede haber venido un súbito amor al prójimo y quieren compensar lo no hecho? ¿Será eso? ¿O será que quieren obtener el elemento de justificación de las estadías o de los funcionamientos en los cargos? Entonces, pasado ese tiempo, yo digo, en muchos casos el pueblo pasa a receso. ¿Qué significa? Más lejanía de los esquemas de representación política. ¿Qué produce esto, me parece a mí? ¿Algarabía, gozo, satisfacciones? No. Aumento de la impotencia. Te hicieron ciudadano unos días. Sí. Te recluyen en el individuo. Sí. Miren. Y no pocos de la política vuelven a mediatizarse. Y algunos grupos, no usted, y muchísimos otros periodistas de La Pampa, no van y piden un dinero para hacerte la nota o para ponerte en tal o cual contenido, ¿no es así? Bien, eso lo hacen los de la Arena Sociedad Anónima y del diario SRL. Es más, yo digo, pasan por todas las ventanillas, sea de gobiernos de facto, de gobiernos en tiempos democráticos, ciertamente, quizá con un altivo gesto de asco, como si siempre la posteridad les debiera algo para cobrar el dinero, generalmente en efectivo para no dejar rastros, que lo niegan, lo ciegan a una distribución digna y equitativa a todos los trabajadores y genuinos empresarios de la prensa en La Pampa. Yo les he dicho, yo no acuso a nadie en vano. ¿Quieren hacer un gran debate público sobre esto que estoy diciendo ante la sociedad? Hagámoslo. ¿Políticamente es correcto que yo haga esto? ¿O me tengo que sublimar y callar para que no me peguen o me maten? ¿Por qué lo hago? No porque soy loco, sino porque siempre, aún en mi profesión compleja, difícil, he sido auténtico, primero conmigo, y después con las personas que aún individualmente para pedirte un trabajo de abogado, confío en vos. Y además, esto lo potencié, una tarde
En mi casa, el día 7 de marzo del 2008, Sí. que estos violentos mandados por los miserables de la política, instigados por estos dos diarios, me estaban destruyendo la casa. Y mi niño, nuestro niño, de 6 años en ese momento, con esos lagrimales que todos hemos tenido en esos años, sale el agua a medio metro y me... Dije, no voy a hacer nada indigno en defensa propia. Pero no va a ser con mi silencio que estos tengan impunidad. Entonces, yo no podía presagiar, organizar hechos futuros que no dependían todos de mi voluntad, ciertamente. Pero no cometí el peor de los pecados, principalmente hacia mis hijos, callarme la boca y desaparecer del ámbito público, que era lo que yo buscaba. Pasó el tiempo, Sí. ciertamente, transcurrió el tiempo. Sí. Yo volví a mi trabajo de abogado, con Sandra. Bueno, teníamos que poner el énfasis en esos dos niños, uno de 6, otro de 12. Y como me dijo el entonces cardenal Bergoglio, que me quiso conocer, esto yo no lo he dicho mucho, pero él me ve un día en televisión, creo que fue el Crónica, hablé 15, 20 minutos en directo, el hombre de Crónica, y quedó aparentemente impactado. El cardenal pidió hablar conmigo a través de un abogado de la curia. Bueno, y fuimos con Sandra, estuvimos con él. Qué experiencia. Y me dijo, bueno, hablamos 1 hora y pico. Y me dijo, es dolorosísimo lo que están pasando, no me cabe duda. Yo tengo 2 amigos en La Pampa que me han contado, además de lo que yo he podido informarme por otros medios. Pero a la larga, Tierno, confíen en el pueblo. Estamos hablando de mediados del 2008. No se equivocó. A la larga, confíen en el pueblo, Tierno. Yo esto no lo he dicho mucho porque de ninguna manera, como hicieron algunos cuando fue ungido Papa, que antes lo ignoraban o lo menoscababan, después hicieron un canal de ida y vuelta al Vaticano para una foto, pero lo menciono ahora dentro de este contexto, y que para nosotros fue superlativo. Superlativo no por la entidad en términos de ser la autoridad religiosa, no. Superlativamente digo por el nivel de comunicación y de inmensidad de condición humana que tiene este hombre. Sí. Cómo le llegó y cómo transmitió un mensaje, ¿verdad? Ah, sí. Y yo no soy católico practicante, pero sentí que en ese momento, en fin, él me estaba transmitiendo a mí una fuerza superior.